Les estamos presentando Y así nos va, cuando se tiene algo que contar, con Lara y Hernández, solo por RCR 750 AM. Héctor Armando Hernández da Costa era el jefe del Comando Antidrogas de la Guardia Nacional, y cuando aquel famoso incidente, ustedes lo recordarán, que puso en carrera a varios efectivos militares en la avenida Bolívar de Caracas, donde salieron aquellos supuestos drones que iban a acabar con la vida de Nicolás Maduro, resulta detenido Héctor Hernández da Costa. Esto es el 13 de agosto del año 18, estamos hablando de casi 3 años ya. Bueno, se lo lleva a una comisión de encapuchados que presuntamente era de la DGCIN, Dirección de Contrainteligencia Militar. Termina desaparecido por 6 días. De hecho, luego de que aparece Hernández da Costa, es incomunicado con respecto a su familia y abogados por más de 40 días. Y al día de hoy, bueno, su situación judicial es bastante complicada. 3 años y tanto después, bastante complicada. Pero para hablar de eso, tenemos con nosotros a su hija, Loriadna Hernández, en la línea telefónica. Loriadna, ¿nos escucha? Buenas tardes. Hola, buenas tardes. Loredana. Loredana, bienvenida, disculpa. Quisiera comenzar por el principio, Loredana. Estoy viendo, fíjate lo que ocurre con muchos casos que nosotros tratamos cada martes acá. Generalmente vemos casos de civiles que son llevados a la justicia militar. Y tu papá, que es un militar y que tenía un cargo bastante importante dentro de la Guardia Nacional, es un funcionario evidentemente militar, entiendo que no ha sido pasado a tribunales militares. ¿Esto es porque ha sido llevado, y me permites la duda acá, a tribunales civiles, o es porque su proceso judicial ni siquiera ha comenzado después de más de 3 años? ¿Qué es lo que ha pasado con tu papá? Bueno, el proceso judicial empezó desde el mismo año que lo detienen, que es el año 2018, y es cuando se comete la primera ilegalidad del caso, que es cuando lo llevan a este tribunal civil siendo militar. Lo hemos acusado, lo hemos denunciado en múltiples oportunidades, sin embargo, nadie nos dice el por qué, puesto que en vista, primero por su alta investidura militar, él merece un antejuicio de mérito, y aparte de eso, él necesita y es obligatorio, de acuerdo a la Constitución Nacional de Venezuela, que sea juzgado en un tribunal militar. En el tribunal civil, lo que pensamos es que no hay dependencia de poderes. Ahorita hay una gran crisis en cuanto a quién manda, a quién da órdenes, y es por eso que, bueno, yo como hija también expreso mi temor, porque si se cometió esta ilegalidad desde un principio, ¿qué se puede esperar para la decisión final del caso? Claro. El caso de tu papá en este momento, desde el punto de vista judicial, ¿en qué etapa está? Estamos hablando de qué tipo de audiencias, cuántas audiencias se han producido desde aquel 13 de agosto de 2018. ¿En qué etapa está judicialmente el caso de Armando Hernández da Costa? Bueno, el juicio se divide en 3 fases. La primera fue la fase preliminar, disculpe. Luego vino, perdón, la fase de presentación, luego la preliminar, y por último, que es donde estamos ahorita, es la fase ya final del juicio, que bueno, de un momento a otro no sabemos cuándo se debe dar la decisión final. Esto está a cargo de la juez Genit Carolina López, y bueno, precisamente el día de hoy también hay continuación del juicio. La acusación directa a Loredana del caso de Héctor Hernández da Costa, ¿qué implica? ¿Cuál es la responsabilidad que se le imputa a tu papá directamente en los hechos de aquel presunto atentado? Todavía no sabemos si era verdad, de la avenida Bolívar de Caracas con los famosos drones. ¿Qué es lo que se dice que estaba haciendo tu papá? Bueno, lo culpan directamente de este hecho, del caso específicamente de los drones. Lo culpan, claro, de varios delitos que yo ahorita no puedo descifrar porque de verdad son varios. Sin embargo, pienso que esta es una oportunidad para descartar todo
todo intento de acuso hacia su persona, porque incluso cuando a él lo detienen, él estaba convaleciente de su tercera operación gastrointestinal y no había forma, método ni modo que a él lo inculparan en ese caso. Incluso en el juicio que se está llevando a cabo, por más que no pueda dar muchos detalles, en este juicio se está diciendo la verdad y se ha demostrado hasta el día de hoy que mi papá no tiene nada que ver en este hecho, más allá de que haya sido real o ficticio. Sí, conversamos con Loredana Hernández, la hija de Héctor Hernández da Costa, preso político del régimen de Nicolás Maduro. Sí, sí. Fíjese, Loredana, o sea, toda la duda o toda la situación en la cual nos encontramos con el general Héctor Hernández da Costa, porque para el momento en que es detenido, se entiende que él formaba parte del componente Guardia Nacional con una alta investidura, no solamente por ser general, sino por comandar en un área tan delicada como es el área antidroga. Se podría suponer entonces, o me imagino, que en la familia, en su caso, independientemente de las vinculaciones y particularidades que pudiese tener desde el punto de vista de lo que significa este régimen, a ustedes no se les pasaba por la cabeza en ningún momento que pudiese haber una acción de este tipo contra su padre, ¿no? Bueno, en primer lugar, mi padre había quedado un año sin cargo dentro de la Guardia Nacional. Ya el ataque venía desde el año 2017. Es decir, a mi papá no lo ascendieron, además lo dejaron sin cargo durante todo un año. Y bueno, precisamente y lamentablemente durante ese año él también recibió una enfermedad que incluso se lo operó 3 veces. Y bueno, ya por ahí nosotros decíamos, bueno, no, él no tiene nada que ver con este hecho, él jamás tuvo participación, pero ni en lo más mínimo de lo que se le acusa, entonces, ¿por qué temer? Siempre me pregunto como hija, o siempre este es mi dilema presente, y es que si mi padre hubiera hecho algo, lo primero que hubiera hecho sería irse, sacarnos del país, entre otras opciones, pero nunca se hizo. ¿Por qué? Porque mi papá no tenía nada que ver en esto. Nosotros siempre hemos confiado en la inocencia de mi padre, y por eso yo creo que también es importante en este momento resaltarla. Loredana, me da curiosidad esto que acaba de narrar usted, que tiene que ver con dejar a su papá de alguna manera al margen o excluido de tareas de responsabilidad. Incluso estaba por un tema médico, como usted lo dice, incluso convaleciente en casa. Su papá había quedado al margen, ¿por qué? ¿Tenía algunas opiniones disidentes con respecto al manejo de la Fuerza Armada? ¿Había algunos, no sé, algunas asperezas con otros altos mandos del componente Guardia Nacional o otros componentes? ¿Qué pasaba allí? Bueno, mi padre nunca actuó en contra de lo que dictan las leyes. Mi padre siempre fue una persona muy correcta, empezando que se graduó como número 1 de su promoción académicamente hablando. Estamos hablando desde el año 1989, es decir, esta tradición que mi padre viene llevando, esta carrera militar, es de años, no es una cosa reciente que tenga que ver con un respectivo gobierno. Una carrera militar es algo que se cosecha. Ya mi padre tiene aproximadamente 30 años bueno, como militar, y precisamente yo creo, y a eso atribuimos porque también nos hacemos la pregunta, que la manera en que lo inculpan es injusta y capaz o seguramente a él mismo lo señalan como disidente por el simple hecho de respetar lo que debería respetar toda la Fuerza Armada Nacional, que es respetar las leyes ciudadanas, es comportarse de acuerdo al régimen reglamentario de lo que es el deber ser de un militar, no como lo que estamos viendo hoy en día. Sí, Loredana, finalmente, la situación de reclusión de su padre, ¿dónde está actualmente? ¿Cómo está el régimen de visitas? El último acceso que, por ejemplo, ustedes como familia han tenido a él para conversar con él. ¿Cuál es su estado físico? Y bueno, ¿qué le ha dicho su padre? Si usted ha podido conversar con él últimamente. Bueno, mi padre se encuentra actualmente en la Dirección General de Contrainteligencia Militar en Boleíta, Caracas.
se encuentra recluido allí aproximadamente hace un año, porque él antes había estado en la cárcel de máxima seguridad de Fuerte Tuna sin explicaciones. Lo menciono brevemente porque cuando él estuvo recluido allá ni siquiera había contacto físico, había que hablar con él a través de un vidrio, y eso como hija me impactó mucho. Actualmente se encuentra en esta cárcel militar que se caracteriza por tener únicamente presos políticos, son escasos los presos con delitos comunes. Las visitas son muy escasas en vista que todo lo atribuyen al coronavirus, a la situación del coronavirus, entonces no hay frecuencia. En mi caso, yo no vivo en la casa de nosotros allá en Caracas, entonces mi comunicación con mi padre depende directamente con llamadas telefónicas, y es muy raro que él llame. Podría decirle que con llamar una o quizás 2 veces a la semana con un cronómetro de tiempo es suficiente. Claro. Bueno, Loredana, muchísimas gracias por exponer el caso del general Héctor Hernández da Costa el día de hoy. Bueno, esta tribuna a disposición para cualquier avance que quiera comentar sobre el caso de su padre. Un gran abrazo desde Radio Caracas Radio. Muchísimas gracias. Muy bien, nosotros vamos rapidito a la pausa comercial y seguimos con más de Y Así Nos Va por acá por su RCR. Ya venimos. RCR les está presentando a Lara y Hernández en Y Así Nos Va por su 750 AM. Puedes seguirnos en nuestras redes sociales. En Twitter, @RCR750, la radio que se ve. Luego de un buen almuerzo, lo mejor es comerse un postre. Prueba las deliciosas tortas que te ofrecen en Il Sapore de la Nonna. La de la casa, cargada de ese sabor a chocolate oscuro que tanto te gusta. El cremoso tres leches o la torta de zanahorias. Y pregunta por el delicioso café de Il Sapore de la Nonna. Si dices que vas de nuestra parte, te regalan un café. Visítalos en la avenida Victoria, diagonal a la bomba de gasolina Guayana. Il Sapore de la Nonna, el sabor de Italia en Caracas. A tuplata.com.be la cuarentena no los detiene. Siguen haciendo envíos desde los Estados Unidos a Venezuela sin complicaciones. Además de eso, buscan tu carga en Tampa, Orlando y Miami sin ningún costo adicional. Sí, no tienes que moverte. Van hasta la puerta de tu casa y se encargan de todo. tuplata.com.be con promoción de servicio de pick-up gratis. Hasta en la cuarentena tuplata.com.be. En los envíos te da la tarifa más baja y en el menor tiempo. RCR 750 AM, porque lo bueno une. Estamos escuchando Y Así Nos Va con Lara y Hernández por RCR 750 AM. Bien, de vuelta en Y Así Nos Va, con las habituales interrupciones de nuestro programa, ya casi que son parte de la rutina, pero bueno, aquí seguimos. Del adorno de nuestra transmisión. Le pedimos disculpas a la audiencia que tiene que hacer malabares para escuchar a nosotros. Déjeme decirnos, nosotros también, yo a veces me doy cuenta, porque yo también me toca hacer malabares, porque yo escucho esta emisora, y es evidente a veces la frustración de quienes acá trabajamos y de quienes hacen además el trabajo desde la cabina para mantener las cosas en orden, sobre todo cuando se tiene esa paciencia china que tienen los operadores de esta estación, que parece que cuando los operadores de esta estación le dan esa silla ahí en el máster, los dotan de una gran paciencia. Verdad. Sí, es una cosa parece casi bíblica. Sí, tú sabes que el propedéutico, para llegar ahí, los mandan al Tíbet. Allá hacen un retiro espiritual. Tiene que ser, porque de todo lo que yo recuerdo son gente muy paciente, muy tranquila y que allí soporta estoicamente todo lo que significa el vaivén de la carreta de Conatel con nosotros. A ver, fíjate algo. Aquí está un caso, otro caso más. Un militar preso, obviamente escarnecido. Esto es un escarnecimiento interno. Esto es un general, esto es un guardia nacional que llegó a general. Y esto es bueno que lo sepan, ¿no? Los militares.
Esto es un guardia nacional que llegó a general, muy probablemente con méritos, muy probablemente incumpliendo cuando le correspondió y cumpliendo cuando le correspondió, y que seguramente pensó que el asunto no era con él. Bueno, hasta que empezó a pensar, porque como dice aquel viejo adagio, burro que piensa bota la carga. Entonces, cuando la gente en la Fuerza Armada chavista está prohibido pensar, sobre todo cuando se está bajo el mando de un tipo como Padrino López, ¿no? Que Padrino López, para la creación, porque así como se ha intentado crear el hombre nuevo del sistema educativo venezolano, también se ha creado el militar nuevo. Ya no hay militares chavistas. Eso se acabó. Eso de que no, los oficiales institucionales y los oficiales chavistas, no, eso se acabó en Venezuela, eso ya no existe. El que esté hablando, que si Comacate, el que esté hablando en esos términos, se quedó en el 2002 y no conoce la realidad de lo que está ocurriendo en esa Fuerza Armada. Y no es que yo me la dé de militarólogo, es que solamente con conversar y con verlos y con leerlos y con observarlos, uno se da cuenta de que aquí hay dos tipos de militares. El militar chavista, que está en extinción, que era aquel hombre de armas, ese tipo que era militar y que además era chavista, y que consideraba que, bueno, que era militar. Y que se creyó el cuento, dices tú, de la narrativa de Chávez. No, que era militar, ese tipo que era militar y que de paso era chavista, pero primero era militar. Es decir, él sentía que tenía su deber militar, pero y además era chavista, pues. Ese era aquel militar, aquel guardia nacional que en una manifestación sabía que su deber era contener la manifestación. Pero muy dentro de él sabía que esos que estaban manifestando allí, él los veía no como unos ciudadanos, sino como unos escuálidos. Y él hacía un gran esfuerzo, ¿verdad?, por mantener las formas. Porque él era un militar y después era chavista. Hoy, lo que capitanea Padrino es el chavismo militar. Que al revés, que como soy chavista me metí a militar porque esta es el ala que a mí me toca. ¿Por qué? Porque a mí no me gusta lo partidista, a mí no me gusta, no estoy conectado en ninguna parte que me metan en el negocio A, B o C. Yo quiero entrar al negocio. Mi única forma de entrar al negocio es a través de los militares. Por lo tanto, siendo chavista y estando al tanto de que esto es un negocio donde hay que sobrevivir, lo que yo tengo a mi alcance es lo militar. Por lo tanto, ¡pum!, para la academia. O sea, un punto de vista utilitario, netamente, personal. Claro, pero de alguna manera también tiene un sustento ideológico, ¿no? Pero es que, claro, tiene que ver con... Chimbísimo, valurdísimo. No, pero es que tiene que ver con un proyecto de vida muy pragmático, Daniel, que es... No, claro. Mi movilidad social ascendente, yo la resuelvo de esta manera, porque es... quizá, vamos a ponerlo por tres aspectos. La más divertida, porque me gustan las armas, me creo el tema del uniforme. Es la más económica, porque quizá es la que en menos tiempo, porque estamos hablando de que son 30 años, pero quizá ya a los 10 empiecen, como decía el Quino, creo que era, no sé cuál era la lotería, o si era en el hipódromo, empiecen los dividendos a cobrarse. Porque bueno, ya la escala dentro de ese escalafón militar, ya dentro de 10 años, tú estás más o menos en unos cargos. No recuerdo después de 10 años que sales de la academia en qué cargo deberías estar, pero creo que ya estás comandando pelotón, tropa. Entonces, cuando tú salías antes, al graduarte a los 5 años salías como subtenientes, que es lo que hoy llaman primer teniente. Salían como subtenientes y debían pasar 3 años más de formación como subtenientes para llegar al rango de tenientes. Con 4 años posteriormente llegaban al rango de capitán, 4 años más a mayor, y con 4 años de mayor, si todo iba bien y había los méritos académicos y de trabajo, se ascendía a el rango de comandante o de teniente coronel. ¿Dónde estaba Chávez? Ahí. Ese era el tránsito normal que se hacía en 20 años. ¿Ok? Y se entiende que ya al llegar a teniente coronel se acaba la carrera militar. O sea, tu carrera militar es hasta teniente coronel, porque a partir de allí empieza la carrera como oficial superior. Son posiciones más administrativas. Y como oficial superior, a ti te corresponde no solamente demostrar lo que has hecho como oficial subalterno, sino además tocaba
pasar los cursos de Estado Mayor correspondientes. Eso que Chávez nunca pasó. No, eso es la verdad, nunca lo pasó. Ay, Él dice que lo rasparon a propósito, por maldad, por todo aquello. La realidad es que nunca lo pasó. Y, bueno, obviamente, aquí tienen el tema del chavismo militar. Primero chavista, después militar. Ese chavismo militar, además, tiene una versatilidad particular. Que como es primero chavismo y después militar, en cualquier momento puede dejarse militar y dedicarse nada más a su chavismo. Claro, como Padrino. Bueno, Padrino, ¿tú has visto que a Padrino en traje y corbata? ¿Verdad que no? Bueno, ahí lo tienes. Agárralo, eso es como Gómez. Agárralo por el mango. Vamos a... Ahí lo tienes. Esas cosas, esos detallitos son importantes, Neomar. Hay algunos que pensarán que es tontería. No, esos detalles cuentan. Porque como decía Cantinflas, ahí es donde está el detalle. Vamos a ir al corte comercial y venimos con más de Y Así Nos Va. Escuchamos Y Así Nos Va con Lara y Hernández, porque la realidad no se tapa con un dedo, solo por RCR 750 AM. Sintonícenos a través de Periscope, @RCR750, la radio que se ve. Antojos de pizza, pasta o risotto durante la cuarentena. Lo resolvemos. En Il Sapore de la Nonna tienen delivery a varias zonas de Caracas. Así es, Il Sapore de la Nonna te lleva lo mejor de la comida italiana hasta la puerta de tu casa. Haz tu pedido por el 0212-634-0982 o por el 412-569-9404 y disfruta de todo su sabor. Il Sapore de la Nonna en cuarentena sigue siendo el sabor de Italia en Caracas. Atuplata.com.be, la cuarentena no los detiene. Siguen haciendo envíos desde los Estados Unidos a Venezuela sin complicaciones. Además de eso, buscan tu carga en Tampa, Orlando y Miami sin ningún costo adicional. Sí, no tienes que moverte. Van hasta la puerta de tu casa y se encargan de todo. Tuplata.com.be con promoción de servicio de pick-up gratis. Hasta en la cuarentena tuplata.com.be. En los envíos te da la tarifa más baja y en el menor tiempo. En Venezuela sabemos que es obligatorio publicar el documento de registro de una empresa en una publicación especializada, pero sin papel en el país, cumplir con este compromiso es una locura. Con Publimercantil se acabó este suplicio. Publimercantil es el primer periódico mercantil digital de Venezuela que te permite desde casa y con rapidez cumplir con esta obligación. Solo entras a publimercantil.com, te abres una cuenta, subes los documentos de tu empresa y registras el pago. Y así, en menos de 24 horas, tienes lista tu publicación para descargarla e imprimirla en tu propia computadora las veces que necesites. Publimercantil es el periódico mercantil de los nuevos tiempos. No detengas el registro de tu empresa por una tontería. Publimercantil, si te publica. Les estamos presentando Y Así Nos Va, cuando se tiene algo que contar, con Lara y Hernández, solo por RCR 750 AM. El curso de Estado Mayor es la prueba máxima, aquella que hacían los militares para, de alguna manera, separar las aguas, ¿no? Y aquí el curso de internet es el que hacen los oyentes para ver cómo hacen para sintonizar este programa. Aquí están narrando los ingentes esfuerzos que han tenido que hacer esta tarde. Muchísimas gracias por la persistencia. Por cierto, Neomar, hay otro detalle, ¿no? Dentro de todo esto. No se le puede reclamar a los Estados Unidos y a otros países a los cuales llaman aliados, yo no sé aliados de qué, ¿okay? Su política con respecto a Venezuela. Es más, yo no le doy el derecho a ningún venezolano que se crea representado por esa posición falsaria y prostibularia. No tiene ningún derecho a reclamarle nada a ningún país del mundo. Porque si algún venezolano todavía confía en una oposición donde están Manuel Rosales, Henry Ramos Alú, Leopoldo López, Julio Borges y Capri Radoki y Guaidó, si todavía hay un venezolano que confíe en ese grupo de estafadores y confiando en ellos le exige al mundo que los apoye, que haga algo y tal y tal y tal, bueno, el mundo tiene todo el derecho a defecarse en sus solicitudes. Porque usted no puede pretender que unos tipos que lo han estafado usted durante 22 años, el mundo se los cale también. Ah, no, bueno, mira, pero que a mí me estafaron, que te estafen a ti también. Es esa cosa de la estafa, esa de la flor milagrosa, esas cosas que inventan siempre, ¿no? Esas estafas piramidales, que como tú sabes que te estafaron a ti, tú buscas un poco de esto para ver si recuperas lo que te quitaron. El esquema Ponzi. Bueno, en eso andan un poco de delincuentes.
politiquero, y eso tampoco hay gente que no, bueno, pero ¿por qué no apoyan a la oposición venezolana? ¿Cuál oposición? ¿Cuál oposición? Bueno, Daniel, perdóname, pero ya va. ¿Cuál? Espérate un momento. A mí sí me molesta cuando desde afuera se hacen estos pronunciamientos y bueno, y lo que pasa es que uno ya yo hice como el curso de inglés avanzado. O sea, no es un curso de inglés, ya esto sería como un curso de mandarín, porque es una cosa bien abstracta, ¿no? Entonces hacen estos comunicados, fíjate lo que comentaba yo al principio del programa el día de hoy. Mira, es más fácil decir la verdad. Y esto va incluso para lo que ocurrió con el presidente Trump. Trump pasó 3 años en eso y al final, bueno, o no pudo, pero es que la o verdad, no quiso. La verdad es que no están dispuestos a ir más allá, no están dispuestos a nada. La verdad es que no se puede tomar ninguna decisión con respecto a Venezuela porque no hay información verídica sobre lo que en Venezuela ocurre, punto. ¿Tú crees que ese es el problema o que no hay decisión? Porque las fuentes que se utilizan para entender a Venezuela son las fuentes erróneas, son fuentes contaminadas. Son fuentes contaminadas. A mí me disculpa, pero la política exterior de los Estados Unidos, si está basada en lo que recolecta el ilustre señor embajador James Story en sus reuniones con el G4, ahí está todo contaminado. Porque nada donde esté Henry Ramos Alú para solucionar Venezuela va a tener resultados positivos. Así de sencillo. Que me diga a mí que en una reunión con Ramos Alú, con Rosales, con Julio Borges y con Leopoldo López se entiende a Venezuela, es porque simplemente no entiende que el problema parte de esos interlocutores opositores. Claro, porque hay una definición. Vamos a determinar. La cochina realidad, lo lamento. Vamos a determinar acá, pero el caso es que si tomamos eso así, es que lo que está ocurriendo es que hay una definición, un diagnóstico que ofrecen estos actores, que es un diagnóstico absolutamente político-racional, convencional, de lo que ocurre acá. Cuando sabemos que lo que ocurre acá ni es estrictamente político, cada vez de hecho es menos político y más criminal. No es normal, porque no es normal lo que está ocurriendo en Venezuela. Esto no es una situación de un juego de sistema político partidista, ni nada de eso. No se entiende a través tampoco de unos partidos que ni siquiera existen, porque esos partidos no existen. Aquí no existe militancia política. La actividad política de disidencia está absolutamente reprimida en Venezuela. Los partidos además están absolutamente contaminados. De manera que es difícil establecer un diagnóstico así, y el paso 2, que es el campo de las acciones con respecto a los diagnósticos, obviamente está truncado, porque si tú tienes un mal diagnóstico no vas a llegar a nada. Entonces nos vamos por aquí, les pedimos que regresen mañana, de lo bueno poco, hasta entonces, hasta mañana. Por hoy termina Y Así Nos Va. Síganos en Twitter en @YASÍNOSVA, @DeLaraF y @NeoAdolfo. RCR 750 AM. RCR presentó